Bienvenidos a la Iglesia de la Nueva Era del Cristo y su canal. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de la Iglesia de la Nueva Era del Cristo, pero también un poco de la enseñanza de los grandes seres de luz previo a la fundación de esta iglesia. Así que vamos a comenzar inmediatamente para que ustedes tengan una mayor comprensión del porqué de esta organización. En esta lámina que les estoy mostrando es tratando de explicar un poco el esfuerzo que los maestros ascendidos vienen haciendo desde el siglo XIX hasta ahora para llegar a la gente de la tierra y comprendan de su realidad. En esta pequeña lámina ustedes pueden ver que en el siglo XIX, desde 1800 a 1900, se inició este esfuerzo con la Sociedad Teosófica, y para aquellos de ustedes que tienen tiempo en las enseñanzas, pues se acordarán de Madame Blavatsky, Leadbeater, Olcott, Annie Besant y otros seres que estuvieron en ese tiempo, en esa época, tratando de dar algo de estas enseñanzas de los grandes seres de luz. Esto se denominó como el rayo de la sabiduría, y varios de los documentos que se pueden encontrar está la doctrina secreta, la voz de Isis. El esfuerzo fue hecho muy, pero muy fuerte por el amado El Moria, Kutumi, el Mahachohan, Saint Germain y Serapis Bey. Ese fue un gran esfuerzo durante todo ese siglo XIX, tratando de que las masas en el hemisferio occidental conocieran un poco de la realidad de estos maestros ascendidos. Ese esfuerzo continuó y, y ya en la primera mitad del siglo XX, más o menos en la década de los 30, en 1930 aproximadamente, el amado Guy Ballard es seleccionado, vamos a decir así, por el amado Saint Germain para fundar la actividad Yo Soy. Eh, este esfuerzo está relacionado con el rayo de poder, y muchos de ustedes conocen la mágica presencia, los misterios develados, y en esa época, en ese esfuerzo grande que se hizo que hicieron los maestros ascendidos y el amado Saint Germain, se dio a conocer un concepto muy importante que es el conocimiento de la presencia yo soy, también el conocimiento de la llama violeta y el uso de los rayos de luz. Este esfuerzo fue intensivo durante varios años, hasta 1950, y el amado Guy Ballard, quien ahora está ascendido y es el amado Godfrey, era el canal, vamos a decir, autorizado junto con la amada Lotus para llevar a cabo esta difusión de este conocimiento. Y por supuesto que la jerarquía espiritual estaba apoyando este esfuerzo de la actividad Yo Soy, eh, especialmente en la década de los 30 y 40. Así que ustedes se pueden dar cuenta cómo hay una continuidad
de, de un plan general que van llevando a cabo los maestros ascendidos para dar a las masas la instrucción y enseñanza que el mundo requiere. Así que después de este esfuerzo grande, eh, hasta 1950, en la primera mitad del siglo XX, este que ustedes ven aquí es precisamente el amado Guy Ballard. He seleccionado esta foto para que ustedes puedan tener una idea de quién era en aquella época encarnado, el canal autorizado para este esfuerzo. Luego, fíjense en esto, ah, ustedes que me están viendo, tú que me estás oyendo, que a lo mejor es la primera vez que haces contacto con esta actividad. En este esfuerzo continuo de los maestros en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en 1951, eh, a través de lo que se ha denominado el rayo del amor, nació el puente a la libertad. Y aquí el maestro que logró, vamos a decir, unas dispensaciones especiales fue el amado El Moria, apoyado muchísimo con el Mahachohan, que en esa época era precisamente el santo Aeolus. El canal que utilizó cuando hablo de canal, escúchenme bien, quiero decir el canal autorizado a través del cual la Gran Hermandad Blanca va a dar su enseñanza a, a- a las masas, pues, a todos los estudiantes de la luz en todas partes. Entonces, Geraldine Inocente fue esa persona seleccionada por su ímpetu y relación con los maestros ascendidos de vidas pasadas y todo el entrenamiento, eh, fue seleccionada precisamente para llevar a cabo este esfuerzo en la segunda mitad del siglo XX. Geraldine Inocente es conocida ahora como la amada Lady Miriam, y es el complemento divino precisamente del amado El Moria. Así que nada es casualidad. Cada cosa que van haciendo los maestros ascendidos para llevar a la gente del planeta Tierra eh, todo lo que pueden sobre la ley cósmica o ley espiritual superior, ellos lo van a realizando de una manera muy planificada y ordenada. El Puente a la Libertad, con Geraldine Inocente como el canal autorizado en ese momento, comienza a funcionar y a través del Puente a la Libertad se da mucho conocimiento de las actividades de la Gran Hermandad Blanca. Eh, el amado Mahachohan también logra una dispensación para que los estudiantes de la luz en todas partes puedan visitar los retiros de los maestros ascendidos, y se da el conocimiento también de la transmisión de la llama. Y otra cosa que es muy importante, a través de todo ese periodo en que Geraldine Inocente es el canal, pues se va dando mucho del plan divino para la Tierra y sus evoluciones. Bueno, Geraldine Inocente llega a realizar todo ese esfuerzo de trabajo con la jerarquía espiritual hasta 1960-61, y en que ella hace la transición. Y en 1962, Lucy Littlejohn
eh, es seleccionado, vamos a decirlo de esta manera, por la jerarquía espiritual para continuar con el esfuerzo del puente a la libertad, que en inglés es The Bridge to Freedom, para aquellos que, que, que conocen y que han hecho estudios de las enseñanzas de estos grandes seres de luz. Bueno, en 1962, Lucy Little John comienza a ser el canal autorizado para que la jerarquía espiritual pueda continuar con, con este esfuerzo y, y se realizan y se continúan realizando lo que se llamó el boletín, la revista El Puente, y muchos libros se produjeron, se realizaron y están disponibles inclusive a través de esta actividad de la Iglesia de la Nueva Era de Cristo. Bueno, todo este trabajo que venía realizando la jerarquía espiritual continuó eh, hasta 1978 con el nombre del Puente a la Libertad o The Bridge to Freedom. En 1978 y ya hasta 1979, inclusive, aquí le pongo la foto a ustedes para que tengan una idea, sobre todo para aquellas personas que por primera vez están haciendo contacto con esta actividad espiritual. Esta es una foto de Geraldine Inocente, que es la amada Lady Miriam. Esto para que tengan una idea de cómo era la persona en aquella época, pues. Y aquí tienen también a la amada Lady Lucy Little John, que es la que sustituye, digamos así, a la amada Geraldine Inocente en la canalización de la enseñanza de los maestros ascendidos. Luego, aquí ya continuando con las actividades en el siglo XX y ya pasando un poco la del siglo nuevo, eh, ah, el 15 de julio de 1979, como ustedes pueden ver en esta lámina, se funda la Iglesia de la Nueva Era del Cristo, que en inglés es The New Age Church of the Christ. Ustedes me perdonan el inglés, pero esta iglesia nació con ese nombre de New Age Church of the Christ en 1979 y nació en los Estados Unidos de América, en Long Island. Y el canal, otra vez, principal a través del cual se van dando toda esta enseñanza a través de la Iglesia de la Nueva Era de Cristo, es Lucy Little John. El 15 de julio de 1979, Lucy Little John es el canal principal y se incorpora y se hacen varios nombramientos ese mismo día 15 de julio en la conferencia de verano que se realizó en lo que era el complejo de Chambala. Se realizaron varios nombramientos y también le acompañó un canal adicional que para ese entonces era Peter Lee Lewis. Posteriormente también apareció otro canal acompañando al canal principal Lucy Little John, que fue el doctor Andrew Pragnes. Bueno, a lo largo de todos estos años, especialmente hasta 1989, la jerarquía espiritual estuvo dando más y más enseñanza de la ley cósmica y más de sus actividades en los niveles internos en cada uno de los retiros y templos
de luz de los maestros ascendidos para que el cuerpo estudiantil se conectara con estas actividades y apoyara, vamos a decir, el plan de trabajo, el plan de acción de los maestros ascendidos para el bien, por supuesto, del planeta y sus evoluciones. Así que por esa razón, pues se conoce también en esa década especial desde el 80 al 89, incluyendo 1979, lo que fue conocido como la asimilación y expansión del patrón electrónico, que es la continuación de digamos, de lo que era la transmisión de la llama que se realiza en los templos o retiros de los maestros ascendidos que se van seleccionando y que se van abriendo mensualmente de acuerdo a un plan anual que ellos liberan, que lo liberan con lo que se llama el pensamiento forma y los padrinos del año. Bueno, se publican muchos libros también. Este, hay un punto bien importante que en 1980 se funda también la Iglesia de la Nueva Era del Cristo eh, en Venezuela. Y la persona que es seleccionada ah, finalmente es María Luisa Pérez de Rodríguez. Ella hace mucho contacto con Lucy Little John y, por supuesto, se realiza también un gran esfuerzo para llevar la enseñanza de los maestros ascendidos para América Latina en español. Y se inicia un trabajo de traducción de las enseñanzas y comienza a aparecer libros en español y la revista La Palabra y Cartas de Chambala y la realización de conferencias en coordinación con las conferencias que se realizan o que se realizaban en aquella época en Shambhala. Así que se libera mucha, pero mucha enseñanza a lo largo de estos 10 años, de 1979 a 1989. En 1989, eh, Lucy Little John, que es el canal autorizado para la Iglesia de la Nueva Era de Cristo, The New Age Church of the Christ, deja de ah, canalizar la enseñanza maestra ascendida de los grandes seres de luz. Y entonces ah, la Iglesia de la Nueva Era del Cristo, que estaba trabajando para América Latina, decide continuar con la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos sin canal autorizado. Así que este, desde 1990 hasta ahorita, hasta el 2024, la iglesia sin canal autorizado, como les explico, hace ese esfuerzo adicional de difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos para que el cuerpo estudiantil tenga, vamos a decir, una base de conexión con la gran jerarquía espiritual. Eh, Se realizan muchas conferencias, conferencias de verano y conferencias de acción de gracia y la jerarquía espiritual, por supuesto, siempre con el fundador de la iglesia, que es el maestro ascendido San Germain, quien eh, entiendo que logra dispensaciones para que la radiación
de los maestros ascendidos eh, se vierta intensamente, como han experimentado muchas estudiantes a través de estas conferencias y, por supuesto, muchos estudiantes a nivel de América Latina durante todo este tiempo han estado recibiendo ah, gran parte de la enseñanza de los maestros ascendidos. Es por esta razón que eh, en estos últimos 4 años se ha hecho un esfuerzo ah, adicional para que los estudiantes, eh, ah, no solamente de América Latina, sino todos los estudiantes de la luz, puedan tener la enseñanza eh, en español y se ha ah, subido, como quien dice, a la nube una biblioteca de libros y revistas en español. Lo estamos llamando la biblioteca cósmica de los maestros ascendidos, pero no solamente se está haciendo y se ha hecho en el idioma español, todos los libros en inglés que tiene esta actividad están siendo subidos también a la nube, como quien dice, para que haya una biblioteca de la enseñanza maestra ascendida en inglés, de tal manera que el cuerpo de estudiante tenga, como quien dice, los originales. ¿Por qué es todo esto? Porque eh, tú que me estás oyendo, es importante que tengan toda esta instrucción de los maestros ascendidos, porque gran parte de toda esa instrucción es parte, digamos, también de lo que, según han dicho los maestros ascendidos, de la Biblia de la nueva era. Así que, y es una instrucción que no solamente es para las generaciones actuales en este momento, que estamos en encarnación y que estamos tratando de lograr la meta, sino que también es una, un esfuerzo que los maestros han hecho para las generaciones futuras. Les doy todo este cuadro para que tengan una idea más o menos de por qué la iglesia de la nueva era del Cristo ha estado haciendo todo este esfuerzo. Aquí es precisamente, les pongo este cuadro porque aquí en esa foto que ustedes están viendo, en esa foto que están viendo en este momento, allí nació la iglesia de la nueva era del Cristo. Allí funcionó en parte lo que se llamó The Bridge to Freedom, el puente a la libertad. Allí, el 15 de julio de 1979, el maestro ascendido Saint Germain demandó su iglesia. Allí se hicieron también todos los nombramientos que los maestros ascendidos hicieron eh, para llevar adelante este esfuerzo que, que ellos realizaron. Entonces, por eso es que muchas veces usamos esta foto para que los estudiantes se recuerden que hubo este templo. Este templo fue físico, actualmente ya no existe, pero fue parte del complejo del Chambala físico que que estuvo y que fue real y que muchos estudiantes pudieron visitar. Lo que tenemos ahora es el Chambala etérico. Y entonces, cuando visitamos al Chambala, vamos al Chambala etérico que está en la atmósfera, como quien dice. Esto para que ustedes tengan, ah, tú que me estás viendo en este momento,
que a lo mejor es por primera vez que haces contacto con esta organización, esta iglesia de la nueva era de Cristo está tratando al máximo de dar toda la enseñanza maestra ascendida que un grupo anterior ha tenido y que es importante que tú la tengas, que la estudies, porque al final tú, la meta, como cada persona en este planeta, la meta final es la ascensión. Y cada uno de nosotros tiene que ir aprendiendo de la instrucción que nos han dado los maestros ascendidos de cómo lograr la meta, y los maestros ascendidos están haciendo un gran esfuerzo para que cada uno pueda llegar a ser el Cristo en acción y pueda lograr lo que han logrado ellos, que es la ascensión en la luz. Quiero que ustedes también tomen nota. Y tú que me estás viendo, toma nota, porque en la descripción de abajo, en la descripción de este video, vas a encontrar la biblioteca, los enlaces de la biblioteca que tenemos subida a Google Drive, para que puedas tener los libros y revistas y la información y el material de los maestros ascendidos para tu estudio y aplicación diaria como lo sientas. Aquí, la Iglesia de la Nueva Era del Cristo, fíjense, tiene un carácter religioso, sí, pero también educativo. Y siempre hay un objetivo bien importante: el mejor entendimiento de la presencia yo soy y de la ley espiritual superior o la ley cósmica, y, y que pueda llegar y que pueda ser llevada al hogar como si fuera una iglesia sin iglesia y una religión de ninguna religión. Estas son palabras del fundador de esta iglesia, que es el maestro ascendido San Germain. Esta figura que ustedes ven aquí es una representación del maestro ascendido San Germain, y él ha sido el responsable de todas las actividades de esta iglesia de la nueva era del Cristo. Y gracias a este maestro ascendido que queremos tanto, que es nuestro gurú, toda esta enseñanza de los maestros ascendidos está llegando a ustedes, está llegando a ti que me estás viendo, está llegando a ti que estás viendo una representación del maestro ascendido San Germain. Pues a él y a la gran jerarquía espiritual es que hay que darles gracias, porque ellos han hecho un tremendo esfuerzo para llegar primero a los estudiantes de la luz, y a través de los estudiantes de la luz llegar cada vez más a las masas. Y por esta razón, el esfuerzo en estos momentos a través de las redes sociales es para que no solamente los estudiantes de la luz puedan tener la información y material maestro ascendido lo más genuino posible, sino que también puedan hacer sus aplicaciones, lograr ser el Cristo en acción y expandir y difundir esta enseñanza de los maestros ascendidos para el bien de este planeta y sus evoluciones. Fíjense, esto es importante que ustedes lo comprendan. Siempre la enseñanza de los maestros ascendidos nos va a guiar a que miremos hacia adentro de nosotros, que busquemos el santo ser crístico. Es una conciencia divina presente en cada ser humano. En la iglesia se practica, vamos a decir, se hacen decretos, meditación y muchos servicios también. Cada uno, pues, o de manera individual
o en grupo, cada quien dependiendo del lugar donde se encuentre y del campo de fuerza que haya construido él o el grupo en particular relacionado con las actividades de esta iglesia. Para aquellos que por primera vez o que están descubriendo el canal, es bueno que entiendan que los maestros ascendidos son seres iluminados que han alcanzado la maestría espiritual, que ellos han estado guiando y continúan guiando a la humanidad no ahorita, sino desde hace mucho tiempo, y continúan haciéndolo y continúan ayudando. Ellos respetan, por supuesto, el libre albedrío de cada uno de nosotros y ellos también eh, obedecen a la ley cósmica o la ley espiritual superior. Pero siempre las mejores soluciones serán aquellas que llamemos a los maestros, primero a la presencia yo soy y a los maestros ascendidos para el logro de la solución perfecta a nivel individual, a nivel de una familia, a nivel de una nación o a nivel de un planeta. Así que, de momento, vamos a dejarlo hasta acá para que ustedes puedan eh, digerir todo el contenido que aparece en este video. Y para aquellos que lo vean en diferido, bueno, tú que lo vas a ver en diferido también, eh, hay toda una enseñanza maestra ascendida de los grandes seres de luz a la disposición para tu progreso y desarrollo espiritual, incluyendo hasta la música, porque en este canal que ustedes están escuchando muchas melodías que son notas tonales o llaves tonales de los retiros de los maestros ascendidos o notas tonales o llaves tonales personales relacionadas con los maestros ascendidos. Es una experiencia de más de 40 años de uso de esta música que se les está dando a ustedes para que la puedan disfrutar y para que la puedan usar como parte de sus prácticas a nivel individual y a nivel de grupo. Bueno, de momento solo le decimos a ustedes y a ti que me estás viendo personalmente, gracias y hasta luego.